muchas gracias a COFESE, muchas gracias a la Función Pública, muchas gracias a la SEC por la invitación. Es un placer estar en un foro como estos, con una combinación tan rica y tan interesante de personas. Desde hace varios años, México vive un momento muy interesante, ¿no? Y este momento interesante es que finalmente nos dimos cuenta que nuestra democracia no era viable si manteníamos estos niveles de corrupción e impunidad. No era viable, es decir, finalmente nos dimos cuenta que la corrupción no era algo con lo que podíamos convivir, no era algo que podíamos aceptar simplemente como parte de la condición de lo que somos los mexicanos. Nos dimos cuenta y generamos un movimiento muy interesante desde la sociedad civil que se concentró en la creación de instituciones, leyes, procedimientos, formas de combatir la corrupción. Ahora, este movimiento se concentró en el lado público, en la parte de la creación de normas e instituciones que atacaban al lado público, y dejamos ahí algunos rasgos para entrar al tema de la corrupción desde el sector privado. Pero es un buen momento para tomar ese tema y desde el sector privado empezar a construir un nuevo modelo, empezar a construir una nueva forma de hacer negocios, empezar a construir un nuevo estándar. Es un gran momento para que el sector privado asuma la responsabilidad de haber sido la otra parte de la ecuación, ¿no? Suele no platicarse de eso, suele no entenderse que el sector privado era la otra parte de la corrupción, del binomio corrupción, y por eso es un muy buen momento para empezar a discutir este tema desde el sector privado, con las herramientas del sector privado y sin esperar nada primero del gobierno, primero hacer la chamba desde el sector privado. Muy bien, ahora el tema es ¿cómo? Tenemos una mala tradición en México, déjenme ponerlo así. Empezamos por las leyes y las instituciones y tenemos la fantasía de que las leyes y las instituciones por sí mismas crean una cultura, ¿no? De pronto creemos que la creación de grandes leyes, ¿no? Estos foros en donde nos juntamos los especialistas en ciertos temas y nos ponemos de acuerdo sobre leyes e instituciones, de pronto van a generar de manera espontánea una cultura en aquellas personas a las que les va a aplicar una ley, una norma, un procedimiento. Y eso no sucede. Acaba siendo esto un tema de abogados, un tema de crear nuevos servicios, ¿no? La misma palabra, la misma traducción de lo que nos junta hoy aquí, la misma traducción de compliance en cumplimiento, convierte este tema en un tema de abogados, en un tema de llenar requisitos, en un tema de juntar estampitas para que alguien me avale que estoy en lo correcto. Quiero proponerles un método diferente, quiero proponerles hoy una fórmula diferente para abordar este tema, no de la ley a la cultura, al revés, de la cultura a la creación de nuevas formas. Ahora, yo soy un niño del colegio alemán. En el colegio alemán me enseñaron que las cosas tienen métodos, las cosas que funcionan y que son exitosas tienen métodos. Mi maestro de matemáticas me ponía 6 a pesar de tener todos los resultados bien, porque decía, lo que importa, lo que yo quiero saber es que entendiste cómo llegaste a ese resultado. El método es lo importante. Y eso es lo que nos ha fallado, creo, en México para generar nuevas culturas, nuevas formas de ver las cosas. Ahora, quienes creamos un método, ni creamos los elementos, ni creamos los principios, ni creamos los pasos. Simplemente los tratamos de poner en conjunto para que tengan una forma de entenderse. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí en este videito que va a estar pasando todo el tiempo para que vayamos entendiendo los diferentes elementos? ¿Qué me puse a hacer a partir de darme cuenta que nos habíamos concentrado demasiado en la parte pública? Me puse a hacer una investigación de los 100 códigos de conducta de las empresas más grandes del mundo, de las empresas más sustentables en términos de tradición y de las empresas con fama de mayor integridad. 3 elementos: tamaño, tradición de sustentabilidad y tradición de integridad. 100 códigos de conducta, porque la idea es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a ese momento en el que son grandes, son exitosas, son sustentables y son reconocidas como íntegras? Lo que encontré es que sí tienen algo en común, y lo que tienen es un método en común. Le puse el método 10-5-10. La idea es 10 elementos, 5 principios, 10 pasos. No estoy descubriendo ningún hilo negro, simplemente estoy proponiéndoles a ustedes una nueva forma de crear una cultura en el tema de la integridad. A ver, 10 elementos. Elemento número 1,
las empresas más exitosas del mundo observan la ley. No ponen pretextos, observan la ley. Ya después, como dice Luis, usan las instituciones cuando esas leyes son injustas o cuando tienen mecanismos que las afectan o cuando creen que fue aplicada de manera diferente. Pero de entrada, como valor, observan la ley. Segundo elemento, son cero tolerantes a la corrupción. Cero es cero. Ya lo vimos el viernes pasado, cero es cero, ¿no? Cero quiere decir que, algunos sí entendieron la broma, cero quiere decir que no hay márgenes, que se entiende la corrupción en sus diferentes formas y en sus diferentes aspectos y no se tolera un solo caso. 3. Las empresas más exitosas del mundo están convencidas de la seguridad, la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Es decir, toman a las personas como el valor más importante de la empresa. Quieren que las personas que trabajan en una empresa estén bien, estén seguros y tengan salud. 4. Son neutrales electoralmente. No juegan a la política, no juegan a la política electoral, no toman partido electoral. No quiere decir que sean neutrales políticamente. Después pueden hacer política y pueden ser actores, pero no juegan a la política electoral, no juegan a estar participando de manera activa en financiar partidos políticos, en financiar campañas. Lo que hacen es, se esperan a que los gobiernos estén integrados y después establecen canales institucionales para hablar con los gobiernos. 5. Son tolerantes cero a la discriminación y el acoso. Cero tolerantes a la discriminación y el acoso. Promueven lugares donde la prevención de la discriminación y el acoso son lo más importante. Lugares seguros para trabajar. 6. Son sustentables medioambientalmente. ¿Qué quiere decir esto? No dejan huella o tratan de dejar la menor huella posible en los lugares donde están instalados. 7. Son creyentes en la libre competencia, creen en la competencia, creen que deben competir contra otros, creen que en la competencia se puede ver los puntos ciegos, que en la competencia están los mejores espejos para saber qué me falta para ser mejor. No juegan chueco, no meten el pie, no ponen codazos a la competencia, juegan limpio y hacen la chamba para mejorar y para ser mejores contra los que compiten. 8. Tienen una política de relaciones con proveedores y con terceros basada en la ética. Es decir, se entienden como parte de una cadena completa de proveedores, no solo como entidades individuales. Se entienden parte de una economía y se entienden como parte de esos eslabones que pueden ser la clave para romper cadenas de corrupción si le dicen que no a terceros y a proveedores que no cumplen con sus propios estándares. 9. Tienen claro que la prevención y la atención de posibles delitos de fraude y lavado de dinero es una de las cosas más importantes que deben tener en una empresa. ¿Por qué? Porque ninguna de estas 100 empresas quiere ser parte del crimen organizado, ni de manera directa ni indirecta. No quieren formar parte de las cadenas que son el cáncer de esta humanidad. Y finalmente, 10. Tienen sistemas de denuncia, seguimiento y sanciones. Como decía Luis, si todas estas cosas no acaban en una autoridad interna que tenga la capacidad de detectar, de investigar y de sancionar, ninguno de estos elementos son más que buenas recomendaciones. Esos son los 10 elementos. Ahora, como ustedes seguramente han experimentado, igual que todos los que hemos intentado hacer un pastel difícil, puedes tener todos los elementos, puedes tener todos los ingredientes, pero si no hay principios y pasos, esos ingredientes pueden acabar en una cosa espantosa, ¿no? Entonces, lo que encontré es que en estas 100 empresas también hay 5 principios. Primero, los sistemas de integridad se generan de manera integral, se generan en toda la empresa. No hay espacios donde no quepan. El de contratos no puede decir, aquí no porque yo tengo que llegar a ciertos márgenes de venta. El jurídico no puede decir, aquí no porque mi chamba es defender a la empresa. No, es integral, está en todos lados. Es de arriba abajo y de un lado a otro. Está en todas las áreas y en todas las funciones. Es auténtica, segundo principio. ¿Qué quiere decir que es auténtica? Auténtica quiere decir que nace de un buen lugar. Por eso me choca el concepto compliance como traducción a cumplimiento. Porque cumplimiento es simplemente llenar casillas, llenar requisitos. Una política de integridad auténtica es esa que nace de un convencimiento pleno de que hay que cambiar la cultura interna de una empresa. 3.
es transparente, está a la vista de todos. La mejor vacuna para poner un sistema de integridad a la vista de todo el mundo es que todo el mundo lo pueda conocer. Se gasta demasiada energía en el gobierno y en las empresas escondiendo cosas. Y al revés, se generan muchos procesos virtuosos cuando esas cosas están a la luz de todo el mundo. 4, se generan de manera democrática los sistemas de integridad. Los únicos sistemas de integridad que funcionan en el mundo, y lo dicen todas las experiencias, todas las anécdotas, después de esta investigación de 100 códigos me eché más o menos entre 20 y 30 entrevistas con compliance officers que hacen la chamba todos los días, y el rasgo común que siempre me dicen es: funcionan cuando hay corresponsabilidad. ¿Y cómo hay corresponsabilidad? Cuando todos están integrados en la discusión de cómo generar los sistemas de integridad. Cuando son cosas que se compran de la calle y se imponen desde arriba, las personas que están en el resto de la empresa no las compran como parte de sí mismos porque no fueron incluidos en el proceso. Y finalmente, tiene que estar viva. Tiene que vivir en toda la empresa, tiene que estar permanentemente regenerándose, tiene que formar parte de todos los procesos, la tiene que entender todo el mundo, tiene que vivir en toda la cultura empresarial, no solo de esta entidad, sino del sector y de donde se mueve esa empresa. Ahora vámonos a los 10 pasos, porque ahí es donde a veces se echa a perder el pastel. Paso número 1, encontrar un motivo poderoso. Cada quien puede encontrar el que quiera y a lo mejor cumplir con la ley es uno bueno, a lo mejor sacar el distintivo de la función pública es otro motivo. Pero creo que el mejor motivo es estar convencidos de que quieren ser una empresa diferente, de que quieren provocar una cultura diferente al interior de la empresa. 2, partir de un análisis de riesgos. Esto es importantísimo. Parecería que es obvio, pero a veces no es, ¿no? En la última encuesta de PwC se le preguntó a las empresas cuántas empresas han realizado un análisis de riesgo profundo. El 30%. 70% de las empresas mexicanas no hacen análisis de riesgos permanentes para desarrollar sus sistemas. Tercer paso, diseñar sistemas de integridad propios. Está bien tener consultores externos, está bien ir a consultar a despachos, está bien ir con Luis y con los despachos que saben mucho de esto, pero desarróllenlos adentro, desarróllenlo dentro de la empresa. No es un software que se compra y se instala, es algo que se tiene que desarrollar de manera interna, escuchando las diferentes voces y entendiendo los diferentes procesos. 4, hay que entender el contexto económico, político y social. Si tienen empresas que tienen diferentes instalaciones en diferentes lugares, no es lo mismo un sistema de compliance en Nuevo León que en Veracruz, que en Guerrero, que en Michoacán. Son diferentes contextos, hay diferentes sectores. Hay que entender los riesgos que están en los diferentes contextos políticos, en los diferentes contextos sociales y en los diferentes contextos económicos. 5, hay que establecer prioridades y estrategias. Entiendo cuando las empresas tienen mucho ánimo de entrarle a este tema, pero hay que hacerlo con prioridades. Hay que poner una lista de prioridades y hay que tener una estrategia para abordar el tema. 6, hay que establecer un método democrático de creación, pero también de implementación. Es importantísimo, si no, no van a generar corresponsabilidad, no va a haber el buy-in que necesitan de las personas que eventualmente van a ser los encargados de la primera línea de defensa. 7, hay que diseñar un método de revisión periódica. Estas cosas no se instalan y se quedan ahí instaladas y viven solitas. Hay que revisarlas periódicamente y hay que entender periódicamente cuáles son los nuevos retos. 8, hay que crear un sistema adecuado de incentivos. No se vale crear un sistema de integridad desligado de los incentivos y por lo tanto obligar a las personas de las empresas a tomar la decisión mi bono o la integridad. Tienen que estar armadas de manera conjunta para que nunca haya esa decisión, mi bono o la integridad. 9, hay que empezar por las políticas, después los sistemas y después las herramientas. Cuidado con los que les venden primero el app y después vemos cómo lo instalamos en un sistema o en una política. Primero la política, luego los sistemas, luego las herramientas. Y finalmente el 10, hay que crear sistemas permanentes de capacitación y entrenamiento. Hay que volver a ver a la gente de las empresas, hay que volver a poner a las personas en el centro de las empresas. No hay manera de crear buenos sistemas de integridad, no hay manera de crear buenos modelos de integridad si no volvemos a poner a las personas al centro.
Es muy importante todas estas discusiones que hemos tenido sobre las normas, sobre los procesos, sobre la relación con las diferentes instituciones y con las diferentes autoridades. Pero si no volteamos a ver a las personas que trabajan en una empresa, si no volteamos a ver a las personas, sus vidas, sus contextos familiares, sus contextos sociales y sus necesidades económicas, es imposible crear sistemas de integridad que sean una barrera. Finalmente, mi último mensaje. Esto va a funcionar, insisto, si creamos una nueva cultura, un nuevo estándar de hacer negocios en México. Si la integridad y la ética se convierten en el nuevo estándar de negocios en México, el sector privado se va a convertir en la mejor barrera para evitar la expansión de la corrupción. Tenemos esa gran oportunidad. No concentremos esta discusión en un tema de leyes, procesos, herramientas, las cosas que los abogados pedimos que tienen que hacerse en las empresas. Regresemos esta discusión a la calle. Hagamos que las empresas que están allá afuera, no solo las que tienen la posibilidad de pagar un abogado caro, un despacho caro, hagamos que todas las empresas que estén allá afuera tengan la capacidad de entender que crear buenos sistemas de integridad no es ciencia nuclear. Crear buenos sistemas de integridad es entender unos cuantos elementos, unos cuantos principios y unos cuantos pasos que pueden empezar a generar una gran discusión en este país que puede ser finalmente la que empiece a ponerlos en el carril correcto. ¿Sale? Muchas gracias.